Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Julio David González Félix y hoy vamos a hablar de sociedades mercantiles. Para hablar de sociedades mercantiles nos referimos directamente a la Ley General de Sociedades Mercantiles publicada en el Diario de la Federación el día 4 de agosto de 1934. Su última reforma fue publicada el 20 de noviembre del 2023. En esta ley vamos a poder encontrar todo lo que es referente a las sociedades mercantiles, qué es una sociedad mercantil para el Estado, cómo se conforma, qué obligaciones tienen los miembros de estas sociedades y qué sociedades o qué tipo de sociedades existen en el país de México. Podríamos hablar horas y horas y horas de sociedades mercantiles y recitar todo el artículo, pero nosotros en este video escogimos un tema en específico que creemos que es de relevancia y muy importante en este tiempo para poder dar un aporte en específico a esta materia. Y ese tema es los socios industriales. Para hablar de los socios industriales vamos a empezar a hablar primeramente sobre qué tipo de sociedades existen según la ley de sociedades mercantiles en el país. Me voy a permitir poderlas leer porque son bastantes y tienen los nombres un poco largos y no quiero equivocarme. La primera es la sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificadas. Las sociedades mercantiles que están inscritas en el Registro Público de Comercio tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios, o sea que las sociedades mercantiles que existen se tratan como personalidades jurídicas independientes de sus socios, al igual que sus socios son tratados independientemente de sus sociedades en las que están inscritos. Pero bueno, vayamos al tema que escogimos. Muy bien, ¿qué son los socios industriales? Si nos vamos directamente a la definición de Wikipedia, por así decirlo, los socios industriales son aquellos que aportan capital humano o servicios profesionales a una empresa que requiere de su especialización a nivel de producción, comercialización o logística. Ojo, estos socios industriales son socios porque forman parte de la sociedad y no como empleados. Estos socios contraen una obligación de hacer con el objetivo de mejorar los procesos de una sociedad y reciben como contraprestación el derecho a la participación de los beneficios futuros, o sea, a las ganancias. Otro aspecto muy señalable es que si se dan beneficios en la empresa, el socio industrial no percibe ningún tipo de recompensa por su labor. Ojo, repito esta parte que es muy importante. Si no se dan beneficios en la empresa, el socio industrial no percibe ningún tipo de recompensa por su valor. O sea que si el socio que fue a hacer un trabajo o una actividad en específico no logra obtener beneficios para la empresa, no logra hacer lo que se suponía que tenía que hacer, este no recibirá ninguna recompensa por lo que haya realizado. Por este motivo es que tenemos que tener presente que a la hora de buscar este tipo de socios, el proyecto debe resultar atractivo y convincente para que crean en él. Este tema lo escogimos porque en la actualidad hay muchos socios industriales y principalmente nos podríamos referir a los youtubers o a los influencers. ¿Por qué? Porque son una herramienta que no tiene un valor como tal, porque muchas veces no sabes de qué los puedes contratar, no son licenciados, no son especialistas en marketing, no son absolutamente nada que pueda caber en el organigrama de tu empresa, pero son personas que pueden agregar valor para que tú, como empresa o sociedad, entres a diferentes mercados. Y es normal que hoy en día ellos puedan formar parte de estas empresas como socios industriales. Ok, ¿cuál es la diferencia principal entre un socio capitalista y un socio industrial? Los socios capitalistas participan en estas sociedades o en las empresas a través de su capital, o sea, de su dinero, y tienen el objetivo de recuperar la inversión que realizaron, pero con un valor añadido. En cambio, los socios industriales ofrecen maquinaria o bienes intangibles como es su persona, su conocimiento, su capital humano en el impulso de una empresa o en la apertura para un nuevo mercado. Los socios industriales reciben a cambio de su aportación beneficios, pero a diferencia de los capitalistas,
no participan en las pérdidas. Sabemos que todas las empresas pueden generar ganancias o pérdidas. Cuando tú eres un socio capitalista, sí participas de las pérdidas y puedes perder tu dinero. Cuando tú eres un socio industrial, como no pusiste dinero, pues tampoco te lo van a cobrar. Simplemente no participas de las pérdidas. Y tú dirás, ¿no es justo o sí es justo? Bueno, los socios capitalistas buscan rentabilidad, pero sin implicarse en el día a día de la empresa, actuando esencialmente en y por lo general a un nivel financiero y directivo. O sea, mientras que el socio industrial está trabajando, está buscando cómo lograr los objetivos y desarrollar planes, trabajos o estrategias para vender, el socio capitalista simplemente aporta el dinero y busca mantenerse lo más alejado posible de la operación diaria, solamente desde la directiva o desde la financiera. ¿A qué nos referimos? A tomar decisiones y a inyectar o quitar dinero. En contraposición, los socios industriales se implican en la operatividad diaria, o sea, ellos tienen que trabajar y comparten su visión estratégica, social y asimilan sus valores. Ahora, ¿cuáles son las funciones del socio industrial en las diferentes sociedades que existen en México? Empecemos por una sociedad limitada. En las sociedades limitadas, los socios industriales no pueden participar en ningún aporte capitalizable, ya que la propia naturaleza de su descripción, basada en el trabajo o en el servicio humano, es incompatible con la existencia de un pago inmediato. En cambio, sí puedes admitir un socio industrial que no libere cuotas de capital, de modo que pueda contar con voz en las juntas de los asociados, pero nunca va a poder votar, solamente va a poder hablar, pero no va a poder decidir. Este hecho tiene como una consecuencia añadida que no se pueda responsabilizar de las deudas a este socio industrial, y esto lo establece el artículo 141 del Código del Comercio. Vámonos a una sociedad civil privada. En las sociedades civiles privadas se basa en un contrato privado de colaboración entre dos o más personas que desean iniciar una actividad con un ánimo de lucro. Carece de personalidad jurídica porque todos los socios responden con su patrimonio en caso de quiebra. Puede aportar su trabajo y conocimiento, lo que les convierte en socios industriales, o bien pueden aportar dinero a los bienes que se les convierte en socios capitalistas. Los socios industriales en una sociedad colectiva. Ok, en una sociedad colectiva, los socios industriales solo aportan trabajo personal, pero no pueden participar en la gestión de la sociedad ni en las negociaciones, a no ser que se pacte, por lo contrario, de una manera manifiesta. Son considerados en la repartición de beneficios según se haya plasmado en los acuerdos de colaboración iniciales. De no pactarse al inicio de la cooperación, la cantidad se equipara a la aportación del socio capitalista de menor participación y no participan en las pérdidas. O sea, si hubo 5 socios y todos aportaron una cantidad grande, pero hubo uno que aportó una pequeña, lo mismo que le toca a él de ganancias, le va a tocar al socio industrial. El socio industrial no va a poder participar en negociaciones de especie o económicas, salvo si la compañía se lo permite de manera expresa. Si esto ocurriese, los socios capitalistas pueden excluirlo de la compañía privándole de los beneficios que les corresponden, y pueden asimismo aprovecharse de las relaciones laborales que haya realizado sin ofrecerle ningún tipo de retribución. Derechos y obligaciones de los socios industriales. Vamos a hablar un poco de los derechos que tienen y de las obligaciones que también contraen. Los derechos, bueno, ellos pueden participar en las ganancias sociales recibiendo el mismo importe que el socio capitalista, monetario o en lo pactado al inicial de la colaboración. O sea que un socio industrial puede ganar lo mismo que un socio capital. Reciben en caso de liquidación de la sociedad la parte del patrimonio resultante en las condiciones establecidas. Si no queda plasmado en el documento, el socio industrial recibirá la parte proporcional que les corresponde al socio capitalista de menor participación, como ocurre con las ganancias. Ellos también tienen derecho, si es que la sociedad se transformara en un modelo que no admite socios industriales, a recibir la cuota de participación asignada en la escritura de constitución de la sociedad o la cuantía que se acuerde entre los socios, aunque ello signifique que el resto de los socios deban reducirse de su cuota. Ahora, hablemos de las obligaciones de los socios industriales. Deben proporcionar los servicios pactados en los términos estipulados. Si no se han pactado, el trabajo que presenten debe estar relacionado con el objeto social de la empresa para contribuir con el desarrollo de la misma. Están obligados a prestar sus servicios en las condiciones de competencia y exclusividad acordadas. Deben de proporcionar los servicios pactados en los términos estipulados. Si no se han pactado en el trabajo que presten, deben de estar relacionados con el objeto social de la empresa para contribuir a su desarrollo.
Podríamos hablar que los socios industriales entonces son aquellos dueños o aquellos que forman parte de un proyecto o una sociedad sin tener que tener a fuerza capital para invertir, teniendo los derechos, las obligaciones, pero también una desventaja frente a los socios capitalistas. Ellos pueden participar, pero no pueden votar. Ellos nada más pueden ganar y no pueden perder, pero pueden ser excluidos y no tomados en cuenta. Eso es todo por hoy. El tema fue socios industriales dentro de las sociedades mercantiles. Muchas gracias.